3 céntimos. Estoy con un video. ¿Ya? ¿Sí? No habíamos caído. Estábamos en el suelo. ¡Lo ilumina! Sí, ahora sí, ya estamos de vuelta. Entonces- Tuvimos un problema de enlace, pero ya estamos de vuelta. Estamos en la conversación de los días viernes entre amigos, La Calera. Así que tenía un saludito ahí, pero se nos cayó. Pero de ahí vamos a Claro. volviendo al tema. claro. Pero ¿sabes qué? En relación del autopréstamo, es cierto lo que estabas exponiendo tú, de que, claro, como va a ser de acuerdo a la rentabilidad que puede ejercer en ese momento las comisiones, ellos van a subirla para que te devuelvan más plata. Pero una de las formas sería de que, como le prestan, igual como le prestan a las transnacionales, pues, con un 0,5%, un 1%. Pero es que No, tenemos que recordar que O sea, nuestros queridos y amados políticos, no hacen eso con el pueblo. No, No, están por eso vendidos. es que ahí donde están cocinando ahora el cuento, pues. Entonces, y unos que están defendiendo que no se haga el autopréstamo por un tema de que la inflación y que va a haber mucho circulante y va a haber otra inflación y ahí están con el cuento. Bueno, uno de los planes de la Agenda 2030 es que meter mucho circulante para quebrar el dinero, porque ellos ahora se dieron cuenta que el dinero digital da más rentabilidad que el dinero físico. Ya lo hemos conversado, ¿te fijas? Sí, pues el hacer. El dinero físico igual genera, pero esa generación no la hace el que lo imprime, sino que el gobierno que lo manda a imprimir. Sí, es una estupidez, pero la gente, como no le gusta saber, a la gente muchas veces no le gusta entender este esquema porque tendría que revelarse, pensar. Y hay algo que odia a la gente, es pensar. Hoy día por lo menos es pensar. Por eso tenemos pan y circo. Por eso nos dan mundiales, nos entregan cosas, nos van entregando básquetbol, tenis, al que no le gusta esto, o lo entregan de todo, cosas de que no pensemos. Porque si nos diéramos lujo, yo creo que una de dos, o nos revelamos de una, ¿cierto? O nosotros mismos inventamos otro juego para poder no querer más realidad. Como dicen por allá, no queremos más realidad, queremos más promesa. ¿Ah? Entonces, el drama de todo esto es que la gente, hoy día, por más que tú le puedas explicar a veces que el sistema, porque el sistema quiere que tú estés siempre ahí abajo. Y estés endeudado en un círculo vicioso. Imagínate, ya subió la UEF. Pues. ¿Qué significa eso? Subió a 35.000 pesos, por ahí anda, 30.000, 35.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que suben, primero, ya no podéis comprar casa, porque se dispara. Segundo, los arriendos. Los dividendos. Los dividendos, los arriendos. ¿Qué significa eso? Que va a haber gente que quizás iba justo para pagar el dividendo, ¿cierto? O para pagar el arriendo, ahora va a quedar. En deuda. ¿Por qué? Porque en el fondo, si volvemos para atrás, si yo estoy arrendando, yo no voy a, el que arrienda, el arrendatario, siempre le endosa al que arrienda, ¿no? Ese dinero. Y al final de cuentas, esto se está transformando en una bola de nieve gigante, porque estos tipos están esperando que quiebre el sistema. Claro, bueno, lo ideal que todo, bueno, lo ideal de esto, bueno, no se va a hacer, pero lo ideal es que si toda nuestra parte financiera, ¿no es cierto?, funciona a través del UEF, ¿por qué los sueldos no se pagan en UEF? Sí, con eso se soluciona todo. ¿Sí? Porque ahí no habría que ver en cuánto se reajusta el sueldo mínimo y todo el cuento, sino que ya el sueldo mínimo son tantas UEF y se va a ir autoajustando todo. Solo se va a ir autoajustando. Pero sabemos que nuestros queridos y amados políticos Pero claro, no lo van a hacer. No lo toman, no lo van a ellos hacer. se van a reajustar ellos nomás, porque pierden, y ahí tenemos claramente que ellos cuando entran a ese círculo pierden el contacto con la realidad.
de la gente. A mí me da entre sonrisa, ironía y no sé si rabia. A veces puede ser cuando dicen, no, es que la gente... ¿Has visto alguno de estos parásitos de este, no a nivel nacional, sino a nivel mundial? Porque es como una raza. Son todos iguales, Claro, es una raza, weón, esta. Que dicen, no, es que la gente espera que... ¿Le han ido a preguntar a la gente si quieren lo que están diciendo? ¿Estás fijado en ese tema? Cuando hablan, no, es que la mayoría de la gente dice esto, opina esto, yo creo que le han preguntado. Si tú vas, el otro día veía así a rápido un reportaje de que muchos de estos diputados, senadores, hacen que arriendan, no sé si viste eso, centros, y esa plata la paga el Estado, es decir, no el Estado, sino que la pagamos los contribuyentes, 3 millones, 4 millones de pesos, y resulta que cuando vaya a ver si está ahí el tipo, no existe la oficina, no existe nadie, no existe, de hecho nadie conoce al tipo. Y le arrienda a un amigo. Y se lo arrienda. Entonces, Ese fue el Cruzcoque. Cruzcoque. pero también hay varios, y son varios No, los son que están varios. metidos. Es una cacha. Y Pero es lo distintamente mismo, el color político. Es lo mismo que los asesores, secretarios, contratan pura familia. Oye, hablando, eso mismo estaba el otro día pensando en eso mismo de los asesores, ¿no es cierto? Porque era con la Constitución, ellos mismos han dicho, no, que tiene que ser un grupo de expertos y todo el cuento. ¿Y ellos son expertos en leyes? Porque ¿para qué les pagamos a estos buenos? Mejor contratemos unos expertos en leyes y los tenemos en el Congreso, po. Pero sí, Pero ahí se cae, A ver. ahí se les cae el discurso a ellos mismos, Claro, pero porque ellos no son expertos en ahora, leyes. pero ahora- Tienen asesores para que lo ayuden en las leyes, le pagan aparte. ¿Para qué vamos a pagar doble sueldo? Paguémosle mejor al grupo de expertos nomás y que trabajen en las leyes, po. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? El otro día veía un experto, después del incendio grande que hubo, ¿te acuerdas? Son como unas semanas atrás, se dio justo con un calor más bueno importante. Los cielos estaban todos... El experto que dijo, hay que respirar menos. Lo entrevistan a un experto. Por eso digo, la gente no sé si usted... Igual que la ministra de Salud de Perú. Claro. Que no respire, por favor. Y por eso digo, si esta calaña de expertos, criados, No, pero esos son los payasos que decís tú que los ponen para hablar weá, no. pero por eso te digo, porque esos payasos son los que contratan muchas veces. Esos son los payasos que te dicen, oiga, respire menos si está mala la calidad del aire. Tú decís, y esos son la misma cantidad de expertos, weón, que van a contratar para hacer constituciones, para hacer ciertos tipos de reajustes económicos, los expertos económicos. Ahora, a mí me causa curiosidad cuando estos medios de comunicación, medios de desinformación masiva, no de comunicación, desinformación masiva, cuando hablan, no, los expertos dijeron, ya, mencióneme uno. Si tú le dices uno, te puedo apostar que ninguno es capaz de mencionar un solo experto. ¿Sabías todo eso? Porque nadie se quiere quemar, si de verdad, por ejemplo, digan, no, no sé, pues fulano de tal, o no sé, pues Eduardo, ¿te fijas? Dijo esto. Es experto en esto. ¿Te has fijado que nunca mencionan un experto? Y las veces que algún experto ha salido, como el que salió ese día, cuando dijo, oiga, hay que respirar menos, te das cuenta que realmente no son expertos en lo que le están diciendo. ¿Te acuerdas en el año pasado? También, pues, la mesa de expertos Sí, pues. dictaminó esto. Pero, ¿qué experto? No, digo, estoy yo, el ministro, está la Gaza, Claro. o sea, en el fondo eran los mismos. Eran los mismos. No nombraron ningún experto. Pero es que ahí cuando sea le parte de ello. y fue una pregunta a un periodista, yo recuerdo que le dijo, bueno, ¿y dónde están los expertos? ¿Quiénes son? Y ahí quedaron, porque cuando ya él y yo somos los tres que estamos aquí. Claro, Por o favor, sea, ¿de qué estamos hablando? Dudan de nuestra capacidad, digo, entonces, pero no digan de los expertos. ¿Cuál es la expertise del Claro. Ahí veí que ellos muñequean la cuestión. O sea, al meter el experto, como que le dan más prestigio, además más peso a lo que ellos mismos decidieron. Pero sí, Ahora, el experto, encontrar un experto, tendría que ser una excelencia, un que haya estudiado, que tenga libros Una escritos, una claro. eminencia, pues ese es un experto, Pero o que tenga gente experiencia ha por último. estudiado el tema constitucional y ahí- Por ejemplo, los chilenos somos expertos en terremotos. ¿Sabían ustedes? Nosotros podemos ir a cualquier parte del mundo y sabemos cómo debemos comportarnos en un terremoto por la cantidad de terremotos que hemos tenido. O sea, tenemos experiencia.
porque la expertise, es decir, nuestra experiencia nos hace expertos. Es decir, si no, como dice un chiste, si tú veis que el chileno no se mueve, tranquilízate, no pasa nada. Si tú ves que el chileno se para, sí, si el chileno arranca, rézale a Dios. ¿Te acuerdas del terremoto? Por lo mismo, te fijas, porque esa es la experiencia, como tú bien dices, el que escribió algo, el que tuvo la experiencia, el que fue el que investigó y puede dar un respaldo de lo que hizo. Ahora, su investigación no significa que sea una verdad absoluta, porque él tiene que, como todo científico, tiene que exponer lo que él descubrió con todos los métodos científicos y que la comunidad científica lo tome y vea si llega al mismo resultado. Si uno, ojo con eso, si uno hace los mismos resultados, hace los mismos experimentos, ejercicios y todo, y no llega al mismo resultado, el experimento está malo. Con lo que pasó hace 2 años, aquí te das cuenta que se cae el nivel de expertise. Porque cuando dijeron, no, esto los expertos están diciendo, pero cuando le dijeron los verdaderos expertos, ya, traigan para acá para averiguar lo que está sucediendo con el cuerpo humano, con toda esta cuestión que hay en el aire, y que tienen que usar el bozal y todo el cuento, cuando ellos se dieron cuenta de que no era así, y muchos científicos dijeron, no señores, esto no es así, los medios de comunicación, ¿qué hicieron? Callaron eso. Ahí te das cuenta que no es ciencia, es propaganda. Porque cuando uno le dice, oye, ya, dame un informe de investigación que diga que el bozal, ese que le hicieron poner a millones de personas, sirve para algo. No hay de hecho ningún experimento. Y el único que se intentó hacer demostraba que no servía. Así que lo dejaron ahí de lado. Porque incluso los demás científicos también dijeron, porque ya habían hecho algunos antes, pero servía solamente para la polución. Es decir, mucho polvo. Pero por eso, porque más que todo el bozal es para no expender secreciones, baba, por eso lo ocupan los doctores, para no estar enviando la baba a la persona que están operando. Pero no es una máscara presurizada con oxígeno que pueda. Pero fíjate que también cuando descubrieron que no servía, porque se hicieron ¿qué le pusieron a los médicos para operar? Aparte del bozal, una máscara. Porque aún así no servía. Y ahí empezaron a usar las caretas esas, porque a la vez necesitaban, porque o les pedía y no los iba a proteger de algo, y a la vez ellos no les servía porque ya provocaban muerte. Entonces, cuando se llevaron a esos resultados, nos damos cuenta que los expertos no sirven. Realmente, aquí en Chile expertos hay, y muy buenos, pero muy pocos. Ahora yo creo que la experiencia es la que manda. Que en el fondo, si tú te pones a mirar de todo lo que, bueno, de la Constitución, de las leyes que se hacen, un montón de cosas, es todo malo. Imagínate para el tema del fiscal nacional, ¿cuánto han presentado ya? Y porque a 1, 2, 3 no les gusta, no, afuera. Entonces, imagínate, hicieron la ley de venta de alcohol, que tú vayas al supermercado a comprar y tienes que mostrar el carné. Sí. Yo, 65 años de edad, con apariencia de viejo, me exigen el carné de identidad. Pienso en un cabro que sea sospechoso, que dice, no, este cabro no tiene 18 tiene años. pinta, es que compadre, quizás lo vieron con pinta de 16. Bueno, es capaz. ¿Cachai? Entonces, es risorio, es una Ahora, tenés que tener en cuenta de que muchos de nuestros queridos políticos en Sudamérica, países muy atrasados, copian leyes de otros países. ¿Sabía usted eso? Sí. La ley ¿te acuerdas de la ley cuando salieron los perros bravos? Resulta que hay una cachada de perros que no existen en Sudamérica, incluso en Chile, pero tampoco en Sudamérica, sí. y por eso hicieron un copy-paste. Entonces tú dices, ¿de dónde saca? Y te das cuenta que estos tipos en la escuela lo único que hicieron fue copiar. Claro, es como que hagan una ley en contra de los canguros. De hecho salía el dingo, el perro dingo, que es un perro salvaje, pero que aquí en Chile no se da. De hecho, en la única parte del mundo creo que se da en Australia. Entonces, y ahí los pillaron de dónde habían copiado de la tenencia responsable del canguro, claro. o el cuidado de los cocodrilos. Entonces te das cuenta. Y tienen asesores, claro. Pero supuestamente los asesores son los que porque les vinieron también, porque también los asesores son los que copian y hacen, total, la gente no sé. Claro, cuando pasó
Cuando hubo un problema con un perro importante y se dieron cuenta que el perro, la raza del perro, que no tenía culpa ni arte en el cuento, porque es un animal, estamos claros, no existía dentro de la ley. Y cuando fueron averiguando, se dieron cuenta de que muchas de las razas que habían Que realmente en el país no estaban no escritas. estaban inscritas, pues. Y te das cuenta, y ahí, porque hay gente que para mí son expertos, los que buscan, dicen, ¿a dónde sacaron esta? Y encontraron que habían copiado la ley de Australia. Es decir, ni siquiera le cambiaron cosas. Llega, pégate esto nomás total y tirémoslo y aprobémoslo. Esa es la calidad de gente que tenemos hoy día. Lamentablemente muchas autoridades, no todas, porque me imagino que deben haber autoridades porque no conocemos, que no se les da tribuna, que sí va a ver a la gente, que sí va, quizás no son mayormente, llamémoslo así, televisivos, pero necesitamos cambiar ese paradigma de políticos. Es que yo, a ver, yo De soy, la corrupción. Bueno. yo soy de la siguiente idea: si yo tuviera otra visión de lo que es política, yo me aparto, o saco la voz, o busco lo que a mí me acompaña hacia lo que la gente quiere. Pero nadie hace eso. O sea, aquí de repente sale uno, no, es que la gente, pero es populismo. Pero cuando llega el momento de votar la ley, el partido el que le dice... Por eso digo, ahora yo me pregunto, ¿dónde está la gente que apoyaba al presidente que tenemos hoy día? Lamentablemente ha dejado puras cagadas, no sé si es por la poca experiencia o los asesores, volvemos a lo mismo, y donde todo lo que supuestamente, no todo, porque sabemos que requiere un tiempo, ¿sí? Eso también es cierto, requiere un tiempo, pero lo primero que se podía hacer, por ejemplo, cuando conversábamos nosotros, era eliminar lo que era el compadrastro. ¿Cuándo fue que se hizo un informe de transparencia? Y todavía está la mansa lista de manes que son amigos, familia, es decir, familia, primo, sobrino, todavía están dentro, y muchos de estos tipos no hacen nada para el Estado, para todos nosotros, sí. Es decir, se le está pagando, porque eso no lo estoy sacando yo de la nada, es decir, no me lo estoy sacando aquí, lo estoy inventando, sino que se hizo un informe en transparencia donde... ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hace? Porque si por ejemplo ya tengo, yo soy y contrato, no sé, pues aquí a mi primo, pero él está haciendo el trabajo, ya, partes podríamos decir, ya lo está haciendo, ¿cierto? Pero resulta que se buscó y que no estaban haciendo nada, es decir, están percibiendo dineros de todos los contribuyentes sin hacer el trabajo para lo cual supuestamente se les contrata. Y ojo, y muchos salen como expertos. Y volvemos a lo mismo. ¿Te fijáis? Entonces, ese tipo de cosas que dijeron que se iban a eliminar, nunca las han eliminado. Y no las van a eliminar tampoco. Entonces, vamos viendo cómo se desangra el Estado. Se desangra. La gente dice, no, si total. Oye, imagínate, son 8 millones de pesos, 7 millones de pesos. El mínimo que gana son 5 millones de pesos, pero sin hacer nada sería espectacular, ¿o no? Súmale por la cantidad de... Ahora, yo digo, eso fue por el sistema de transparencia que se hizo solamente en Santiago. Ahora, si lo sumásemos a nivel nacional, es decir, parte por parte, mira, yo no digo que sea malo, pero sí que se haga el trabajo. Pero si no se hace el trabajo, no sé si usted querido estimado, hay muchos lugares donde en Santiago, cuando pasó este tema de los encierros y todo, había gente que estaba cobrando y no estaba trabajando, haciendo horas extras que eran irrisorias, que eran millonadas de plata y no hacían la pega. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no estamos hablando de un gobierno comunal que tenga pocas lucas. Bueno, hay gobiernos comunales muy pocas lucas que hacen lo mismo, pero estábamos hablando de millonadas y millonadas de dinero. Entonces, resulta que el contribuyente al final de cuentas es el que sale afectado. Tiene el caso de los expresidentes. La plata que están llevando mensualmente por haber sido 4 años, por haber trabajado 4 años.
¿cachai? Entonces, ahí te das cuenta de la forma que tienen Y son dos sueldos, porque no es uno, porque creo que el sueldo es como de 8 millones y le están pagando como 16, es decir, dos sueldos de presidente. Y Vitalicio. siendo empresarios, son empresarios, o sea, aparte de tener su empresa, aparte de haberse enriquecido con información que manejan, Privilegiada. sí, más encima le estáis pagando por haberte cagado 4 años, más encima le pagáis otra cachada de años por haberte hecho en el ojo. Entonces, Por Y eso yo creo que es sencillo eliminarlo. Chep. Pues es que eso es lo que da rabia. Yo recuerdo al periodista que yo creo que ya tiene que haber sido sacado de los que sacó los informes de transparencia, porque eso tú sabes que sale público, pero que hay que darse el tiempo de buscarlo. Estaba viendo, oye, si eso es simplemente, sí, incluso por decreto, ya, un decreto, porque no necesita pasar por el Senado, es un decreto, es decir, se redactó, se firmó y listo, y se acabó. Pero resulta que, bueno, ¿y qué pasó? Yo no digo, porque no es solamente este gobierno, no, sí, y me imagino que en todos los países debe pasar lo mismo, sino que todos los gobiernos que se critican y se tiran, bueno, para nosotros, yo creo que entre ellos deben darse abrazos y besos, ¿ah? Que se hablan ellos, que se critican, no, que el gobierno anterior, y ese que el otro gobierno, y el otro gobierno, y al final todos hicieron lo mismo, y siguen haciendo lo mismo. No, y las típicas excusas, el anterior, y ahí se van, buscar el anterior y no avanzan. Y nos vamos quedando pegados, y todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer? Nosotros, por eso, el ser humano necesita saber, tener alternativas de pensar. Y esa alternativa es que nos lleva a poder replantearnos cómo hacer una sociedad mejor. Por ejemplo, en la parte medioambiental. Que vemos yo cuando he subido aquí al cerro han sido pocas veces, han sido muchas veces. Y me ha llamado la atención poderosamente cuando estoy ahí debajo de la cruz, no para santiguarme, y miro y veo una planicie tan linda. el valle aquí. El valle, ¿cierto? Pero según la ciencia, dice que a las 4 millas, es decir, 2, y tantos kilómetros, yo debiera ver una curva. Pero yo no veo la curva. Incluso en los aviones que vuelan a 4.000 pies, tampoco se ve la curva. Y aquí es donde entramos en la polémica. La Tierra, ¿cómo será? A ver. Te cambiaste de tema. Sí, me fui al tiro, entró porque de lleno ya. Te fuiste de una... Porque ya no estaba pillando la tiempo ya y nos podíamos ir por un tubo con el otro tema. Que la que va de que la otra ocupa mucho Claro, tiempo porque es un tema largo. tienen demasiado... Claro, es desgastante incluso. Increíble. Oye, pero fíjate que cuando la gente dice, no, ¿cómo puede haber gente que todavía piense que la Tierra es plana? Pero hay mucha gente que dice, ¿cómo hay mucha gente que piensa que la Tierra es esférica? Y ahí está la batalla. Sí, bueno, yo estuve viendo unos videos donde mostraban el año 82, por decirte, mostraban supuestamente lo que saca el satélite, y mostraban el año 90, por decir. Y tenía diferencias de posición, de distancia de Claro. un país con otros estaban pegadas las mismas cuestiones, pero más abajo. O sea, en el fondo es algo que está hecho en forma Digital. ¿cómo le llaman? Sí, sociedad. mucha gente, Digital. claro, mucha gente nos llama poderosamente la atención de que no existe una fotografía real de la Tierra. Cuando digo no existe, porque no existe. Todas las fotografías que supuestamente nos ponen son fotografías digitales. Es decir, son creaciones por computadora. CGI se le llama. ¿Ah? No hay ninguna saga con una Polaroid. Ninguna con un Nokia o un celular. Yo creo que si uno saca un celular sale mucho mejor. Con esas Polaroid que te imprime la... Claro. No hay ninguna fotografía. Son todas CGI que se llama,
que son hechas por computadora. Gráfico se llama computer, graphic, imagen. Entonces, porque no existe, pues. Entonces ahí viene la pregunta, muchos hicieron la pregunta, es decir, ¿será realmente? No, podría ser, decía, pero que nos muestren una fotografía real, porque tú sabes que hoy día existen muchos programas donde tú puedes desglosar una fotografía real y una fotografía falsa. Es decir, tú pones la fotografía que supuestamente sube, por eso hoy día ya los tipos de allá del norte están desesperados ya por tratar de ver cómo crear entonces crean distracciones, porque incluso ustedes sabían que existe una estación espacial que está en el agua, ¿no? Que la tienen ahí en un estanque de agua debajo del agua, como se acuerdan cuando hacen para que los astronautas puedan, curiosamente está debajo del agua porque es la única forma más o menos para poder inventar el parasaseo de movimiento. Y detrás de toda esa piscina, que es inmensa, está toda pintada, es decir, tiene cuadros verdes. ¿Qué significa eso? Ustedes saben cómo se hacen las películas hoy en día cuando hacen las imágenes, explosiones y como que estuvieran en diferentes lugares, son con paneles verdes. La pantalla verde. La pantalla verde. Entonces ahí empiezan, e incluso hay una visita, pero es que estos tipos se pegan errores pequeños, donde un expresidente que ya falleció, si no me equivoco, el presidente Bush, el primero, no el hijo, cuando entra a la NASA a felicitar, George, bueno, los dos se llaman George, entra a la NASA a felicitar, va entrando, y bueno, hay tipos que, yo no sé, tienen un ojo, pero clínico, quizás lo retroceden, va entrando y justamente está un astronauta supuestamente y está en una pantalla de CGI que se llama, de esas verdes, y estaba esperando ahí que como que tuvieron una transmisión en vivo justamente con el expresidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, pasa, es solamente como el cameo, como se llama. Y se ve que el tipo está esperando así como en la pantalla verde va a pasar. Entonces, todo este tipo de cosas, circunstancias nos ha dado a entender que no tenemos imágenes reales de la Tierra. Ahora, cuando tú entras a Google Earth, dices, pero Google Earth, tú entras a Google Earth y ¿qué te plantea? Te pone una imagen digital nomás. Cuando tú te vas acercando, cuando llega a cierta distancia empieza a verse, que esa es una filmación que se hace por avión. Sí, los aviones son los que pasan por todos lados y van fotografiando y van haciéndose los planos. Te digas, lo mismo es para los climas, lo mismo que es para todo ese tipo de cosas. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. Es decir, ahora, los tipos dicen, si la Tierra fuera redonda. Pero ahí hacen dos, ¿no? Porque es una que la hacen por avión, que es la imagen que tú tienes de arriba, y tienes la otra que va por las calles. Y sí, es una camioneta que es una camioneta que anda... 360 y está filmando... Pero esto lleva años, llevan años haciendo eso. Ahora, llamémoslo el heliocentrismo, nos dice que el giro de la Tierra es la que provoca, pero puede ser, claro que puede ser, pero aquí existe un debate y que los científicos, fíjate, no quieren tomar, solamente se ríen y dicen, no, así ya está demostrado que es redonda. Pero cuando se les dice, bueno, muéstreme matemáticamente, muéstreme por qué la Tierra no se curva a los 4 millas, cuando según la misma ciencia dice que a las 4 millas empieza a haber una curvatura. Entonces cuando el agua, por ejemplo, en el mar, nosotros vemos que el barco dice, eso demuestra que la Tierra es curva, porque como que bajara, ¿cierto? Es cierto. Es como una demostración y quizás esa es una de las formas de... Pero si tú tomas llamémosle así, una cámara con un lente potente, resulta que el barco no desaparece. Sigue navegando. Ahora, no si se viera, debería bajarse y verse por último el mástil, la parte de arriba. No, se ve completo, hasta los 70 kilómetros. De ahí ya empieza como a perderse un poco porque ya la perspectiva de la cámara no lo alcanza. Pero a los 70 kilómetros no debiera verse. No debiera verse. No, porque llega a dar la curva. Porque la curva no debiera dejar, por ejemplo, yo una vez acá en la zona, en Pichicuy, si no mal recuerdo, varias veces me ha pasado de que he podido ver el puerto.
cuando el mar está muy tranquilo, tiene que darse varias condiciones. La claridad de los cielos tiene que ser más o menos importante. Y tú un día y decía, pero si no es Papudo, porque Papudo siempre se ve, ¿cierto? Aunque tampoco debería verse por la distancia, o debería verse más abajo, pero tampoco pasa. Bueno, da lo mismo. Pero después veía atrás, después subí, me acuerdo y miraba, y un día empecé a hacer un análisis y empecé a preguntar hasta que me dijo, no, me dijo un viejito, si es Valparaíso. Aquí se ve. En ese tiempo no le daba importancia, pero ahora cuando me hago la pregunta, si a los 2 kilómetros y tanto, 4 millas, debiera ir curvándose, el puerto no debiera verse, porque está más o menos de ahí, de las luces que se alcanzan a ver son como 100 kilómetros. Pero como está en línea recta, te fijas, se ve, po. Eso es imposible en una tierra esférica o completamente esférica. Hay muchos científicos que han llegado a la misma conclusión. Ahora, yo tengo otra teoría que es totalmente diferente, pero es una batalla que hoy día se está dando entre los terraplanistas y los heliocentristas. Pero sigue estando el debate. Por ejemplo, cómo se da el verano, porque no han explicado, es cierto que la Tierra se mueve de tal forma, ¿cierto? Sí, yo tenía la duda tenía la duda de que hay ciertas zonas donde el sol no se va nunca, ¿No? ¿Cierto? o donde es pura noche. Claro. Por ejemplo, en el hemisferio norte, ahora, en el hemisferio norte el sol no se esconde, digamos en la Antártida, en el Ártico. Todos los países que están, Groenlandia, Islandia, todos esos países que están cerca del Ártico, no alcanza a esconder, pues se llama el sol de medianoche, porque el sol baja y no alcanza a esconderse y hace como una... Y eso también se da en el hemisferio sur. Por ejemplo, en otras perdón, en este tiempo, perdón, es al revés. En este momento ellos no ven el sol. Están de noche. Perdón, es al revés. Claro, me equivoqué. Ellos no tienen como 3, 4 meses que no ven el sol. Y si sale como ahora, una hora. Por ser los países nórdicos Sí, se da, po. Tienen pura oscuridad prácticamente en el invierno de ellos. Claro. Pero acá en el Polo Sur, en la Antártida, no se alcanza a esconder el sol. Claro, uno dice, se pone más arriba, después quedamos abajo. Heliocentrismo, dice que hace esto. Pero que supuestamente, si hablan de la Tierra esférica, pero que hay... Claro, pero que no está así, obviamente, no está en recta, Derecha, sino no, que está como así, claro. Entonces cuando va dando el giro y cuando va claro, se va exponiendo a la cara del sol una parte del mundo, cuando después gira le da se expone la otra parte. Por eso es que en un lado son los... Como que baja, claro, pero también es explicable en una tierra plana. A eso es lo que iba yo, pues, ¿cómo voy a explicar una tierra plana? Una tierra plana, ¿no es cierto? Y el sol De hecho, le Luchito puso un video. debería dar siempre... No, pues. Por ser, si está en el centro, el polo norte está en el centro. Fíjate que los eclipses también serían explicables en una tierra plana, más que en una tierra esférica. Porque los dos casi giran en paralelo, pero llega un minuto, claro, ahí está. ¿Se fija? Como van girando, la luna va detrás del sol. ¿Se fija? Entonces, como va, pero tienen diferentes velocidades, hasta que llega un minuto de que la luna alcanza el sol. Por eso yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo el sol, siendo de una dimensión tan grande, la luna, siendo de una dimensión tan pequeña, puede eclipsarlo? Ahora, por dimensión, distancia y un montón de circunstancias, pero eso, el azar primero ya no te lo explica. Y es perfecto. Claro, es un sistema perfecto, pero el azar no te lo explica. Ahora, en la Tierra plana, el Sol, por ejemplo, cuando está en verano, gira más en el norte, en la parte del centro. ¿Te fijas? Y empieza a abrirse. Y ahí el Sol, por ejemplo, cuando se aleja del centro,
llamémoslo así, porque sería el centro, el norte, sería el centro. Cuando se aleja del centro, ya no es visible y queda más visible en la parte externa, que vendríamos siendo nosotros. Y cuando vuelve a subir, ¿te fijas? La parte de nosotros no lo vemos menos, porque el Sol está más en el centro. Entonces también, es decir, ambas teorías lo podrían explicar perfectamente. ¿Qué es lo más loco de todo? Es decir, pero en cálculos matemáticos, científicos, tengo que reconocer que a mí me ha costado mucho entenderlo, con los años de experiencia de toda esta investigación que he hecho de forma personal, entender que es un golpe, porque fíjate tú que los marinos de la antigüedad siempre supieron que la Tierra era plana. Y no lo digo porque, a ver, nosotros hoy día, los marinos de hoy día es muy diferente a los marinos de antiguos. Los marinos antiguos pasaban casi toda su vida en el mar. Bajaban muy pocas veces, de hecho se sentían tan mal en tierra que por el movimiento que preferían estar en barco. Y muchos de ellos, al pasar años, eran años en el mar. ¿Te fijáis? Ellos siempre supieron y siempre tuvieron la convicción de que la Tierra era plana. Y de que nunca, por ejemplo, hay fenómenos que se producen en el mar, y que a mí también me causan mucha curiosidad, es esos momentos de que el mar no tiene ni corriente, ni viento, ni oleaje. Es como una piscina como que no tuviera movimiento. Y los marinos antiguamente, en la antigüedad tenían un dicho a esa, era como que eran malos presagios, pero ellos sabían que eso era un fenómeno que no se podía dar en una tierra esférica, porque la tierra esférica el movimiento debería ser constante, pero eso, por ejemplo, que el mar quede completamente, ya como le llaman, muerto, que no tenga ni oleaje, no tenga viento, es algo demasiado inusual. Los marinos antiguos siempre se dieron cuenta de que la Tierra tenía como ciertos bordes. Por eso ellos le temían. Ahora, que le temieran era una cosa, a entenderla, porque es otra. ¿Te fijas? Ahora... claro, el temor era que iban a llegar ahí y se iban a caer. Claro. Era lo que nunca... Al barranco. Nunca se pudo... Porque yo creo que ellos, muchos... Pero hay una película de antigua... que llegan al borde y cruzan a otro lado. Claro, como a otra parte. Pero lo otro, hay muchos mapas, no sé si serán reales o no, al final uno, con todas estas mentiras que se han contado, habían mapas que ya desglosaban a la Tierra completa, es decir, mucho antes de que existiera la cartografía como tal. Cuando se han encontrado estos mapas, es decir, estos tipos ya sabían y se habían basado en mapas más antiguos. Y así se iban para atrás. La duda, la duda en general es que, claro, uno cuando dice plana, uno la mira plana, pero en forma rectangular, claro, como que está mirando un mapa en el libro. Claro. Pero como muestran las imágenes, sería, claro, plana, pero circular. Circular, claro. Y ahí donde me entra más o me da más porque lo que te decía yo, pues del estrecho de Bering, cuando se junta Estados Unidos, claro, con Rusia, claro, si fuera plana, Estados Unidos estaría aquí y Rusia acá, y como si ya se juntan. Claro, pero si esto es redondo, o sea, no esférico, sino que es redondo, claro, en una base plana, ahí se cuadra la unión de las tierras, en este caso. O sea, un platillo. Como un platillo, exactamente. Pero fíjate que, ¿te acuerdas cuando saltó este tipo de la Red Bull? Bueno, el ojo de pez que tiene afuera muestra la Tierra demasiado curva. Pero efecto de la cámara. Claro, efecto de la cámara. Pero dentro, él tenía otra cámara. Y segundos antes de que él iba a saltar, que estaba a una altitud más de 100 kilómetros, si no me equivoco, de altura, cuando él va a salir, la cámara que lo enfoca muestra, porque él iba fijo, muestra totalmente plano el horizonte, que es imposible, ya estamos hablando, ya, si a 4.000 metros, es decir, a 4 kilómetros donde vuelan los vuelos comerciales, no podéis ver. Si tú preguntas, tuve la oportunidad de conversar con un amigo piloto, fue compañero, la verdad, yo le preguntaba y me miraba nomás y decía, no te puedo decir más.
No te puedo decir. Después me decía, pero yo le dije, ¿has visto la curvatura alguna vez? Y una vez me dijo, no, nunca la he visto. Nada más, fue lo único que me dijo. Pero él decía que no podía hablar de ese tema. Y eso estoy hablando de hace, ¿qué? 10 años atrás, 12 años atrás. Y por eso te digo, si al final de cuentas nos vamos dando, entendiendo esto... Al final tenemos otra mentira. Por eso te digo, si al final, pero los pilotos, si tú hablas, muchos pilotos han dicho, oye, muestran con video, nunca han visto... Hay un video que subió un piloto donde muestra al sol y muestra a la luna casi a la misma distancia. Algo que es imposible, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí demostraría que la Tierra está haciendo esto. ¿Te fijáis? Es decir, estos supuestos astros. Y lo que en este caso, los ciclos lunares, ¿cómo se explican? Los ciclos lunares, ¿cómo se explican? De Mira, cuando está luna llena, claro, media luna. Sí, eso es, según lo... A ver, yo sigo a varios... ¿Cómo se explica? Porque si estamos planos y los dos, bueno, la estrella, el sol y el satélite de la luna están sobre la Tierra, entonces ¿cómo se explican los ciclos lunares si le está llegando siempre la luz solar, po? A la luna en este caso? Sí, pues. ¿Cómo hay media luna, cuarto menguante? Bueno, no sabría detenerte. Yo sigo una persona así que... Porque cuando de repente igual en el Polo Norte son lunas gigantescas, po, cuando esa es la otra. Porque yo no sé si tú, Lucho, tuviste la oportunidad de ver la luna ya cuando estuviste en Europa. No sé si te fijaste en ese detalle. No, yo iba daneando y pasando un lado. En invierno. Fíjate que yo tengo una vecina acá que me decía que cuando hizo un viaje muy grande ya, estuvo en Europa, estuvo en Medio Oriente, me decía que una de las cosas que le impresionó más fue justamente la luna en el Medio Oriente, que se veía siempre mucho más grande de lo que se ve en nuestro territorio. Sí, pero sí, la muestran, pues, y en el polo igual, pues. Claro, es decir, ¿por qué se sucede ese fenómeno? No debiera, porque si la luna está a la misma distancia, ¿te fijáis? Si la luna está en una distancia que está con referente a la Tierra, siempre se mantiene esa distancia, no podría verse más grande en una parte y verse más pequeña en otra, porque no tiene lógica. Unamos uno más uno, es decir, si por poner un ejemplo para que la gente entienda. Claro, si fuera esférico, claro. porque al momento de girar va a estar siempre en la misma posición. No. Quizás porque la luna también se mueve, ojo. Sí, supuestamente también se mueve. ¿Ah? ¿Cómo dices que no tiene rotación la luna? Sí tiene. Ojo, no, sí tiene. Pero es muy lenta y siempre nos muestra la misma cara. Cuando siempre queda llena, siempre nos muestra la misma cara. Que es curioso, pero bueno. Pero esta luna tiene un movimiento, pero aún así esa rotación es sobre su mismo eje, que es muy lento. Pero si está, por ejemplo, a 1000 kilómetros, estoy especulando, no estoy diciendo que sea así, pero si está a 1000 kilómetros de la Tierra, cuando esté en Chile, por ejemplo, debería verse del mismo tamaño cuando se viera en Estados Unidos arriba, porque está a 1000 kilómetros. Sí. Pero ¿por qué en la zona centro, llamémosla así, que es el Medio Oriente, es lo que es acá en... ¿Cómo se llama? En lo que es Centroamérica, se ve mucho más grande, que tampoco tiene lógica, porque debiera verse del mismo tamaño. De hecho, nosotros hemos visto fotografías, hemos visto un montón de cosas donde la luna es muy, muy grande, que no deja de ser un hecho curioso. Pero la Tierra, a mí hoy día me da como lo mismo de si es... Ahora, si es plana, si es sí, redonda, da lo claro, mismo. si al final va a seguir siendo la Tierra. Sí. El tema está en que... Es otra mentira más. Sí, pero... Acuérdate que yo recuerdo que justo no sé si ustedes vieron, porque esos son los errores que cometen estos tipos, que son errores, como se les llama, humanos, cuando el astronauta ruso en la estación espacial le va a poner unos pernos, va volando el tipo así, le va a poner unos pernos, una cuestión a la puerta y se le cae el perno, se le cae el perno. Y cae como a la chucha. Claro, y suena ta. Entonces, la pregunta es,
Los perros no flotan. Los po, pernos son mucho más pesados en el espacio la weá, que el weón que pesaba como 120 kilos. no hay materia porque el perno no tiene, Claro. no tiene líquido en Lo mismo su- pasaba con los astronautas chinos que están también supuestamente en el espacio. Y tenía el vaso Y Coca-Cola. tenía el vaso lleno de agua, po, el agua. Entonces, te fijáis, y la mujer con el pelo casi tieso, así, como ese mono chico que tiene. ¿Ah? Pero puede ser que la Tierra, pongámoslo que sea como el platillo, como dijimos delante, y que sea como una centrífuga, Puede ser, pues, ¿por qué no? Ahora, puede que ahí ser. produce... Y si la Tierra fuera, por ejemplo, como es en este sentido plana, porque es plana en ese sentido ahí, pero es solamente como una cúpula en un planeta mayor. Una bueno, los ponemos bien. No, sí, es que, sí, porque para poder explicar, porque tendríamos que explicar por qué se produce, por ejemplo, uno de los fenómenos que nosotros tenemos en la Tierra que no se pueden explicar son los volcanes. Especulamos que sale del centro de la Tierra, ¿cierto? Se especula, pero no se sabe nada más que eso. Porque lo más profundo que hemos llegado fue en Rusia, que fueron 11 kilómetros de orificio. ¿Te fijáis? Fueron 11 kilómetros. Aquí en Chuquicamata están, ojo, que esa cuestión nadie lo ha tomado en cuenta, pero ya van como los 6 kilómetros, 6-7 kilómetros y están siguen bajando, pero más que nada por sacándole el... Sí, pero ellos están en más altura. Eso también es cierto. Pero por eso te digo, es decir, aquí encontramos, hay varios fenómenos que no se, que decimos, que especulamos. Por eso la gente tiene que entender que hay muchas teorías que podrían ser totalmente diferentes. Por eso traigo este libro que se llama Los Nuevos Paradigmas, que es súper interesante, donde hay muchos científicos que ya se arriesgan a hablar de temas que están cambiando. Que ellos creían que era de una manera, pero resulta que ya se están dando cuenta que son de otra manera. ¿Cómo qué? Que, por ejemplo, niveles subatómicos, a nivel de partículas, que por ejemplo la física normalmente decía que a ciertas velocidades, hay ciertas fuerzas que se manejan, pero habían otras fuerzas que no se conocían y que la ciencia o la física la estaba desconociendo, es decir, como no las podía medir, no existían. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a aparecer, porque ya no es que sean medibles, ya se sabía por lógica que podía existir, lo mismo que pasaba con el bosón de Higgs, que él lo sacó matemáticamente, de hecho a él lo echaron de la universidad, donde era académico, no lo dejaron hacer, incluso todo su ¿cuánto se llama? Investigaciones científicas fueron todas paradas en el año 60. Perdió todo su trabajo, no pudo hacer ni clases ni siquiera en un kinder. Cuando vinieron ahora, hace unos años atrás, con el famoso colisionador de hadrones, a descubrir supuestamente el mismo bosón que él lo había sacado matemáticamente, le vinieron todos los reconocimientos y él dijo en un minuto dado, ¿de qué me sirven? Si me destruyeron la vida hace más de 40 años. Claro, él va a recibir los premios igual, todo, porque ya está viejo, ya jubilado. ¿Te fijáis? Esa es la ciencia que tenemos hoy en día, que no tienen una mente más abierta, sino que son hueones cerrados, hueones cuadrados, que cuando les llega un piedrazo en la cabeza, ahí miran que recién pueden, las piedras podrían volar. Pero cuando alguien les dijo, oye, las piedras vuelan, esta hueón, ¿cómo van a volar? Bueno, sí, vuelan las piedras. Por ponerte un ejemplo. Entonces, no son capaces de tener una medición, de ir más allá. ¿Te fijáis? Este libro refleja eso, que los científicos ya muchos, hace ya varias décadas, empezaron a abrirse, es decir, como decía Sagan, porque Sagan, él decía que era escéptico, no creía en Dios y un montón de cosas, y al final, cuando se fue a morir, lo más que creía fue en Dios. Y pidió que lo enterraran por favor en un cementerio católico y le hicieran una misa antes, y eso que era totalmente ateo. Bueno, ese es otro tema. Pero él, en ese tiempo, cuando él se dio cuenta de que por ser tan cerrado no descubrió tantas cosas, ahí dejó un dicho que mejor era mantenerse 50-50. 50% escéptico y 50% creyente, porque así, si eras 100% escéptico, jamás iba a aprender nada nuevo. Y si era 100%, claro, si era 100% creyente, nunca iba a poder saber qué era qué, pues. Entonces había que tener cierta
pero el mundo científico todavía sigue así cerrado, weón, no sé, pues los ovnis no existen, cuando existen millones de pruebas, pues, weón. Es que así lo adoctrinan. Sí, pues es que ya no, las universidades ya no son para aprender, sino son propaganda. Te dicen, no, esta weá así, así, así. Venimos del mono, aunque yo de repente miro, no, weón, puta, weón. Los monos Sí, weón, ese weón bajó recién del árbol, weón. Porque, conche, mi madre, cuando los veo tirar basura, weón. Este weón quedó repitiendo en la evolución. Claro, este weón es la evolución, weón. Oye, hablando un poco de lo que estábamos al principio, el sentido de que te conversaba yo de que hay gente que está preocupada por lo que han escuchado que se viene. O sea, es algo grande que le va a cambiar la mentalidad a la gente, Pero va a ser tarde. lo que se va a ver. Especulan diferentes cosas, ¿ya? Como por ser la venida del creador, o sea, como ejemplo, una invasión masiva de naves, bueno, y otras especulaciones más. Y yo creo que algo viene, o sea, no hay duda, si ya todos están como entrando en enfocarte que vienen tiempos nuevos, que vienen esas cosas, que vienen tiempos de apocalipsis, en fin, o sea, te están enrollando con diferentes temas. No sé qué opinas tú, Lalo, de... No sé qué será, de que esto. lo que se viene lo traerá Pepsi, Coca-Cola, ¿quién lo traerá? Que lo pise. ¿Quién lo auspicia? de volar. Mira. Pues es que, bueno, más que si es que viene algo, bueno, de lo que hemos hablado, quizá puede venir algo, pero que tiene que ver más con lo que sigue en el mundo, quizá, por la misma, el tema, la próxima parte de la agenda, como se habla, que va a pasar algo a lo mejor que no tiene nada que ver a lo mejor con la naturaleza. Es que también podemos pensar de que nosotros somos manejados por otros seres y no por la Tierra. O sea, también cae esa posibilidad. Porque de tantas galaxias, miles y millones de galaxias y planetas que vienen a ver que no han sido conocidos, no han sido avistados, no han sido descubiertos, ¿cómo vamos a ser los únicos? Sí, es como un tema Ahora, bien complejo. tal como lo dijiste tú en delante. O sea, hay antecedentes, hay de que existen otros seres diferentes a nosotros. ¿Se ha visto? O sea, eso ahí, ya te está ahí está. ahí ya te está ¿Tú demostrando sabías que que no somos los únicos. en Rusia existe un ser que encontraron no sé si en el Mar Negro? Y es bastante particular. De hecho, son dos. Están en un museo, parece que en el Museo Natural de Rusia, en Moscú, donde sí, te quedas como pensando de qué pasó aquí. Yo tuve, de hecho tengo, bueno, ahora ya está viviendo en España, un primo que estuvo mucho tiempo en lo que era la ex Unión Soviética, en esos tiempos. Vivió en Ucrania y después tuvo un tiempo en Moscú. Y él siempre conversaba con mi papá, que le gustaba esos temas. Y yo recuerdo haber escuchado un día conversando, hace muchos años atrás, a pesar de que vino hace poco, un tema aparte. Él hablaba, le decía siempre a mi hijo, yo me acuerdo y me sonreía, que él, si fuera al Museo Natural de Moscú, digo, se sorprendería de ver la cantidad de especies que hay ahí. Y cosas que nunca se han visto y que no las muestran al mundo. Por ejemplo, existen ahí, nos reíamos en ese tiempo, de unas jaivas gigantes, pero estamos hablando que eran del porte de 2 casas, como de aquí hasta donde la vecina más allá, de gigantes así, andan en las patas, era como para echarle al alcalde, o sea, y molestaba en ese momento. Y fíjate tú que yo recuerdo hace muchos años atrás ver una fotografía donde se ve una jaiva gigante en un puerto, si no me acuerdo, en Hamburgo.
Era fue sacar una foto no satelital, porque sabemos que los satélites quizás no existen, así que, ese es otro tema. Pero una foto de aérea donde se ve este animal en un parte del puerto. Era gigante. Y justamente me acuerdo, hablando de esos tiempos con este primo, donde decía, no, sí, porque en el Museo Natural de Moscú hay dos especímenes. Y en el Museo Natural de Moscú hay 2 seres reptilianos que están momificados. Están puestos, uno le falta como un brazo y tú ves la forma de una hueá gigante. Y el otro ya menos esqueleto, pero están. Entonces él siempre decía, no, si, también, a pesar de que en ese tiempo su ideología, porque ahora ya ha cambiado radicalmente, decía, no, habría que ser, decía, el rey de los hueones para no saber que hay más especies que la nuestra. Porque ahí dice que hay muchas cosas que no, como te digo, no se muestran al mundo y no van a salir nunca. De hecho se dice de que aquí, sobre todo aquí en esta parte de Chile, es donde se ve mayor cantidad de avistamientos por la sencilla razón de que este es como el pasadizo que tienen para entrar y salir. Sí, Están cerca del Ecuador. mira, la verdad en el mundo se cree que avistamientos filmados deben existir al año como 10 millones. Que no siempre se suben a las redes sociales. Uno dice, ve un fenómeno. Pero sí, cuando son claros, se cree que son alrededor de 1 millón. Imagínate la cantidad, es decir, y ahora multiplícalo con los años para atrás, porque antiguamente se veían muchos más que ahora. Ahora han tenido la capacidad de camuflarse un poco más porque tenemos más tecnología. Quizás por lo mismo también, como tú dices, pues hay gente que percibe esto. Podríamos tocar ese tema de las profecías apocalípticas. Habría que dejarlo para el próximo año. Sí, para el próximo programa. El próximo año. Ya, próximo año, ya. No, ¿por qué el próximo año? Que es un viernes más. No vamos a hacer, Sandy. No, Sí. no podemos. No se puede. No. Entonces va a ser para el próximo año, Sí, es hay decir, para compromiso. enero. ¿Hay un compromiso? Los compadres ahora tienen compromiso. Tienen ¿El día viernes? no, es pa' enero eso. Po. Bueno, si no aparecemos el viernes que viene en las redes No, sociales, si vamos. hay, no, si hay el viernes. Ya, entonces hay programa el viernes, pero sí, podríamos dejar ese tema. Y bueno, y más contingencia que siempre nos va a tocar ahí un poco la fibra, nos toca la fibra. Pero vamos a ver qué podemos hacer con referente a estos fines del mundo, porque fines del mundo han habido mucho. Claro, como lo dijiste tú en un programa, hablábamos de 12.000 años. Cada 12.000 años. Cada 12.000 años pasa algo. Por Un eso reseteo. hay que esperar. Bueno, hay que esperar, ¿no? Porque ojalá nos pille a todos bien preparados. Y confesados. Como dice el dicho. Si no, si viene hay que hacer un buen asado, ¿no, compadre? Y estar listo para los juegos artificiales. Nada más. Nada más. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Vamos a aprovechar, bueno, aquí está junto a nosotros Antonio Álvarez Pérez, dice pura ley, bueno, de referencia a lo que conversábamos de los zánganos que tenemos en el Congreso. Bueno, y agradecer a quienes estuvieron en contacto con nosotros, que estuvieron en el vivo. Les recordamos que pueden volver a ver el video en la página de YouTube y en Facebook, Entre Amigos La Calera. Lo esperamos el próximo viernes a las 22 horas. Vamos a hablar del Apocalipsis, de lo que se puede, de la profecía más que del fin del mundo. Más que Claro. de lo que se pueda sacar conclusiones que se nos viene. Así lo que está escrito por la historia. sí, que pero también se puede sacar conjetura y propio análisis ahí de acuerdo a todo lo que, y comparando eso con lo que estamos viviendo en la realidad, se pueden sacar ciertas conclusiones si se está dando o no se está dando el tema. Ya pues, muchachos, la despedida final Estamos viéndonos la próxima semana, no se lo pierdan. Sí, nos vemos en el próximo programa, en el próximo capítulo. Hasta pronto. Listo, lo dejamos entonces. Gracias por acompañarnos
Entre Amigos La Calera, viernes 22 horas. Chao, que descansen y que tengan una feliz Navidad.